Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos la congresista Susel Paredes, lo voy a decir con total sinceridad, una de las únicas personas que podemos llamar congresistas, la verdad, lo digo con toda sinceridad. Puedo no estar de acuerdo a veces con algún punto de vista, pero creo que defiende con tenacidad, con valentía en estos tiempos, pero con convicción causas que ojalá fueran de interés mayoritario en la política. La política está capturada, en el centro de la política es el crimen organizado y eso explica todo. Esto no es un asunto ideológico, político, ojalá fuera ideológico, me encantaría tener un debate, a ver, izquierda, derecha, debata, no, esto es otra cosa. Y creo que es una de las personas y por eso es que creo que ha merecido un aprecio ciudadano importante y está también en la lista de los desprecios de quienes están en el poder, sin duda, la están persiguiendo en el Congreso de la República realmente por estupideces, en un Congreso que avala violadores, que avala organizaciones criminales, que no investiga una red de prostitución. Y bueno, en fin, es así como están las cosas, pero vamos a hablar con ella de varios temas que están directamente vinculados a su quehacer parlamentario. Congresista Susel Paredes, qué gusto saludarla, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Un golpe más en el Congreso de la República, parece que no se anuncia, sino que está de alguna manera ya cocinado a término medio, ¿no? Que es el intento de descabezar el Ministerio Público, sacar a los 4 fiscales supremos y con eso buscar controlar la única institución, probablemente, que está haciendo ciertos niveles de contrapeso al abuso del poder. ¿En qué parte de la historia estamos? Bueno, estamos en un momento muy peligroso porque la legislatura acabó el 15, pero se amplió un poquito más. Sin embargo, hay comisiones que siguen sesionando bajo la figura de sesiones extraordinarias, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, conocida como la SAC, la SAC ya tendría que haber cerrado sus tareas. ¿Por qué hace esta sesión extraordinaria? ¿Por qué? Porque tienen el ánimo y sienten que tienen los votos, como ha ocurrido ayer, para admitir una denuncia constitucional contra la actual y legítima fiscal de la Nación, que es Delia Espinosa, elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, como no se puede por la legal, es una opinión mía, también me pueden castigar por esto, pero es una opinión que doy en mi calidad de congresista, señalando que aquí hay una salida política cuando lo jurídico no funciona. Como lo jurídico no funciona porque ella está en absoluta legalidad en el cargo, entonces ahora viene lo que ha hecho la SAC, inhabilitar a los adversarios. Ahora, pero discúlpeme que le interrumpa, ha mediado algo que si el Congreso de la República quisiera realmente sanear el asunto, no tenía, o sea, no tenía otra que tomarlo en cuenta. Y es que en los últimos días se ha conocido que en el acta escondida que no quisieron mostrar no están las 7 firmas que la ley prevé o exige. Por otro lado, la secretaria general de la Junta renuncia, no ha firmado y por lo tanto no tiene validez según la propia ley y que ha renunciado porque justamente no quiere tener problemas, no quiere tener juicios. Pero ¿cómo puede un Congreso decir vamos a sacar a estos por no acatar algo que en los últimos días hemos visto no existe como documento, no tiene validez? Mira, es que como te digo, cuando ya no se puede con lo jurídico, entonces es la fuerza de los votos la que dice inhabilitémoslo, destituyámoslo. Entonces, hay casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tiene una celeridad, ¿no? Como este. ¡Qué rapidez! Cuando hay un montón de casos pendientes. Por ejemplo, de algunos que usted nos quiera hacer recordar, importantes y por importantes que están encarpetados. Bueno, más que ahorita encarpetados, lo que tenemos es qué pasó en la anterior gestión de Lady Camones, por ejemplo. Con Lady Camones yo pedí la lista de los pendientes y ahí me fijé que habían algunos que podían prescribir. Ahora voy a hacer lo mismo. ¿Por qué la celeridad? Eso para que lo voy a mandar por escrito, ¿no? Porque ellos me tienen que decir qué hay pendiente. ¿Por qué empiezan por lo último? No por lo, mejor dicho, por lo nuevo, no por lo más antiguo. En el caso, cuando yo fui parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya no es parte. Ya no soy. ¿Por qué no es parte? Porque no confío en esta mesa, preferí irme a otra. Yo estoy en la Comisión de Cultura y de Salud. Ya. Pero a quienes
procesaron y que nadie quería llevar el caso, solo yo, el caso de Luciana León. Nadie lo quería llevar, tenía años. Sí. Y ya, pues era un peligro que eso pueda archivarse por el tiempo, no porque se haya discutido. Lo sacamos, llegó o sea, la ruta es subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, pleno. De acuerdo. Ya, entonces, en la subcomisión se aprobó mi informe en el que yo pedía que fuera procesada penalmente, porque la subcomisión lo que hace es te abre una puerta penal. Te habilita la posibilidad. Te habilita de que te abre juzguen. Camino, te abren camino. Ya. Entonces, ahí quedó que sea procesada por organización criminal y otros delitos, ¿no? Por este tema del alcalde de La Victoria. Sí, los tamales. Y además, los tamales. Entonces, como yo trabajaba en La Victoria, me indigné, porque dije, yo quiero este caso, porque yo he visto cómo dejaron La Victoria. Hecha una desgracia. Entonces, llevé ese caso, y otro que nadie quería llevar era el de María Cordero Jontay. Ajá. Y claro, ahí, como todo es político aquí, una parte del fujimorismo le había bajado el dedo. Y entonces esos dos, para mí, fueron ilustrativos de cómo salvan de organización criminal a Luciana León y a María Cordero la hacen pasar como un Mustang a toda velocidad y pin, la desaforan. Sí. Hay otros casos, como el de Cordero Jontay de Mochasueldos, que no han tenido ese destino. Claro, pero también hay otros para preguntarle por esta evidente alianza, porque además es particularmente decidor de este tiempo que la congresista Susel Paredes diga, tengo que decir que es mi opinión porque me pueden investigar. O sea, ¿cómo un parlamentario, una parlamentaria no puede decir lo que piensa con el riesgo que te pueden llevar a ni siquiera en su curul? Sí. Pero ¿a qué voy con esto? Han archivado el caso de la presidenta Boluarte, el de los Guayquis, el de los asesinados. O sea, ¿qué falta más por ver para que se pueda por lo menos imaginar que algo de responsabilidad tenía la presidenta con muertos que hemos visto cómo caían en la calle en plena protesta? Ejecutados, porque los soldados han disparado a matar. Se ve claramente porque hay varias imágenes donde están arrodillados en posición de disparar. No, y están las anotaciones del exministro Jorge Chávez de Defensa, donde dice que, claro, había que caracterizar el escenario como un escenario hostil manejado porque el terrorismo estaba sobre el Estado de Derecho y eso habilitaba a las Fuerzas Armadas a hacer lo único que se puede hacer frente a ese enemigo, disparar. Pero no eran terroristas, yo estaba en Juliaca, y habían 3 chicos que salieron de una academia y los mataron porque tenían mochila. No, sin duda, pero a lo que yo voy es, ¿cómo no puede la subcomisión de acusaciones constitucionales haber evaluado y dicho, oye, ¿cómo pueden matar a ese chico de 15 años que trabajaba poniendo agua en los recipientes del cementerio, que salía llevando los 20 soles para que su familia comiera, lo mataron en el camino? Puede quedar así nomás. Y Ayacucho también, porque a los alrededores del aeropuerto, donde yo he ido, la gente no quiere denunciar, pero ellos han visto a los soldados. Sí. ¿Sí? Entonces, acá hay una explicación que es política. La subcomisión de acusaciones constitucionales le abre la puerta al Poder Judicial a quienes quieren que procesen, es decir, a los adversarios del pacto de gobierno. Y a quienes son parte del pacto de gobierno, entonces a esos los limpia. ¿Quién es parte del pacto de gobierno? Porque está en la presidencia, pero en mi opinión es un títere, una marioneta, es Dina Boluarte. Entonces, como ella es la que lidera el pacto de gobierno, ella va a quedar limpia como una virgen. Y todos los adversarios van a pasar a el Poder Judicial, o peor aún, antes de ser procesados penalmente, con el poder que el Congreso tiene, se les inhabilitará, así no hayan tenido proceso penal. Sí, como está pasando con varias personas. Como está pasando. Entonces, ¿a qué me recuerda? Esto me recuerda a Nicaragua, porque ya el señor, el que fue un guerrillero que se alzó contra Somoza, Ortega, ahora es un dictador. Junto con su mujer. Junto con su mujer, que es un dúo que dicen que hace brujería, no sé qué, bueno. Y es un esperpento de gobierno, eso. ¿Y qué ha hecho Nicaragua para que tengamos esto en cuenta? Nicaragua encierra, no solo destituye, pero de la destitución a la cárcel no hay nada. Entonces, destituye la ley de anti-ONGs,
también en Nicaragua. ¿Para qué? Para que no tengan procesos contra el Estado. Entonces, no hay oposición tampoco a nivel de prensa, porque corres el peligro también que te procesen. Muchos periodistas exiliados, Nicaragua, Guatemala, justamente por esto. Por esa razón. Entonces, yo llamo la atención a la ciudadanía a que estamos en ese punto ya. Ahora, no pero vamos a llegar, se están encerrando e inhabilitando a los adversarios políticos, se está callando la voz de la sociedad civil a través de esta ley anti-organismos no gubernamentales. Nadie te puede defender ante el Estado, cuando el Estado es un ente que permanentemente violenta los derechos de las personas. Y quiero darte un caso aquí. Ajá. Dicen que la Corte Interamericana salva a los terroristas. Los esculpen más les paga. ¿Sabes quiénes acudieron al sistema interamericano? Los afectados de la reforma agraria. Los hacendados. Los dueños del Perú. ¿Son terroristas? Bueno, hay 2 informes de la CIDH donde están los expedientes de estas personas que exige que el Estado no cumplió con pagarle sus bonos de la reforma agraria. ¿Y a dónde han acudido? A la comisión. A la comisión. ¿Por qué? Porque cuando tú no encuentras justicia en el Perú, tú buscas una justicia supranacional. Entonces, estos hacendados han ido al sistema interamericano. Claro. Eso no lo dice nadie, pero yo me acordé porque un compañero mío, un abogado, me dijo, estoy llevando el caso de estos hacendados. Qué gracioso eres, le digo, estás defendiendo a la patronal. Yeah. Y entonces, no, me dijo, tienen razón, no les pagan. La CIDH también, o mejor dicho, la Corte, ordena el pago del primer tratamiento de VIH. La Corte también ordena la reposición de trabajadores despedidos por Andrade. No te digo por Frejolito. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte, y voy a este punto porque es parte del esquema de la estructura dictatorial que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, ahora, pero sí. El retiro de la Corte o el ofrecimiento del Ejecutivo, el vergonzoso ofrecimiento del Ejecutivo al Congreso de iniciar un proceso para el retiro de la Corte, no se hace pensando en lo que usted dice, se hace pensando en el caso Fujimori, que no hubiese podido llegar a tribunales si no hubiese sido por la Corte. Se hace pensando en el caso extradiciones forzadas, porque saben que si en el caso de Celia Ramos finalmente condenan al Estado peruano, el señor Aguinaga va a estar haciendo barullo, no en el hemiciclo, sino probablemente en algún patio. O sea, es eso lo que están pensando. Sin embargo, y Dina Boluarte está pensando, pero no sirve para nada en términos pero prácticos. tenemos que hacerle frente, frente, sin duda. pero hay que hacerle conocer al público ¿Para qué y sirve? hacerle acordar Sí. que hay otras personas que, no siendo lo que estas personas dicen terrorista, porque ni siquiera hay pruebas ni proceso de que nadie es terrorista en los casos que ellos han sancionado, ¿no? Que también los ricos también lloran. ¿Sí? Y lloran y se quejan y acuden al sistema interamericano. Ahora, los fraudistas también lloran, se fueron a la OEA. A la OEA. Digamos, Encima, no sé. con tal ignorancia que se fueron un día feriado, no Sí. les abrió, no había ni portero. Así es. O sea, claro, es evidente que lo que dice no es en realidad el propósito que buscan. Lo que están haciendo es un falso argumento. Claro. Eso es lo que quiero decir con esto, ¿no? O sea, ellos hablan de salirse de la Corte porque quieren aplicar la pena de muerte. Mentira. Quieren impunidad para los violadores de derechos humanos en el conflicto armado interno. Sí, cosa que han hecho ya con una ley de amnistía, que porque la Corte ya tuvo caso de esa naturaleza, determinó y convirtió en estándar que no es aplicable para procesos de esta naturaleza, quieren jugar a la interna beneficiando a los amigos. Y el señor Cueto es uno de los principales impulsores, que no está pensando en nada más que en sus promocionales, sus amigos de la Marina, así de concreto y así de sencillo. Y el señor Rospigliosi, que se ha convertido en una especie de punta de lanza, claro, ha participado muy activamente. Y los otros militares también, efectivamente. Porque ¿no? tienen colegas, compañeros de promoción, amigos, por la edad, Sí. que han estado en esos momentos en el conflicto armado interno. Ahora, pero es bien curioso porque la defensa de ellos debiera ser más, si no procurar la impunidad, sino la defensa de las Fuerzas Armadas, como ellos alegan, no defender a los que cometieron violación de derechos humanos, sino defender a los que no los cometieron. Porque si uno ve la cantidad de oficiales y suboficiales, personal de tropa de las Fuerzas Armadas y de la policía también, que combatieron a Sendero del MRTA,
fueron 20 veces más o 50 veces más de los que están procesados. Por lo tanto, hay un sector amplísimo. A los responsables, claro, que dieron las órdenes. Que son, el soldado ejecuta, el soldado claro, no es loco. Claro. Estos soldados que han hecho ejecuciones extrajudiciales, porque los hemos visto disparar a civiles desarmados, sí, esos, ¿qué iban a hacer? Iban a decir a su capitán, mira capitán, esto viola los derechos humanos, yo no disparo. Sí. No, pues. Claro, pero hay algunas zonas donde las cifras dan cuenta de que ahí hubo una más explícita vocación por arrasar con la gente. Por ejemplo, 83-84, Huanta, sí, la Marina, Comandante Camión, los amigos de Cueto y los amigos de Montoya. Porque hay que ver las edades. Claro, no, 84, o sea, ellos han... Además, Cueto ha dicho, yo también luché contra Sendero, no sé en dónde ha estado el destacado, pero son de esa época, o sea, los que como Cueto y Montoya están hoy día en este afán de procurar impunidad para sus amigos. Son sus promociones. Son sus promociones. Pero voy a salir de eso para regresar otra vez a lo del Ministerio Público. Sí, sino que me fui porque me indigna no, es que hay lo que de explicar. la CIDH. No, pero hay que explicar. Que es parte de un esquema completo que está instalando una dictadura en el Perú. De acuerdo. Y que además la señora Adelia Espinosa al comienzo dudó en caracterizar porque dijo que este es un golpe, cuando ya los golpes se habían venido dando. Lo que pasa es que no chocaban tan directamente con ellos. Pero usted nos dice que esto es posible que suceda, que la subcomisión no es un anuncio, sino de alguna manera es ya la conclusión de que en la permanente y en el pleno pueden aprobarlo. Yo creo que tienen los votos. Es más, yo creo que no van a esperar. ¿Cuánto se necesita para...? Mayoría calificada, pero ellos tienen suficientes votos para inhabilitarla por lo menos y para aprobar la denuncia. Claro, hay más de 80 investigados además en el ministerio, en el Congreso. Sí. Entonces, tengo una sospecha en la que me podría equivocar, pero sospecho. Como no estamos, ya estamos fuera de la legislatura y todo lo que hay son sesiones extraordinarias. ¿Y cuándo ofrece las tesis? Yo le he pedido a la SUNEDU, me dijeron no existíamos. Le he pedido al Ministerio de Educación, bueno, si ellos no existían, ¿quién estaba a cargo de esto? Que era la Asamblea Nacional de Rectores. Se lo he pedido a la universidad y a las peruanas me dicen, no la encontramos. Se la pido a ella y me contesta la secretaria general del Ministerio Público diciendo que ese no es un tema de interés público. Sí es de interés público porque ella con los puntos que le dan esos grados académicos que solo se pueden obtener mediante tesis, ella... califica para fiscal de la nación. Cuando hemos visto sus exámenes orales, yo me he quedado loca. No. Y eso yo he dicho que es un reproche que hay que hacer a la Junta Nacional Previa. ¿Cómo pueden haber elegido una persona así? No sabe ni hablar. O sea, no, de verdad que... Y se nota con lo que... O sea, si ella no lee, le pasa lo que le pasó en la conferencia de prensa. Sí. Tesis, es claro. Lo único que pregunta. Pero, a ver, si ella fuera una académica solvente o ¿no? Así no haya hecho tesis, dice, sobre este tema yo hablo. Claro. El tema de mi tesis fue tal. Sí. Hace una conferencia magistral y ella demuestra que sí sabe. Además, si uno tuviese como referencia sus tesis, de verdad que ella debiera ser algo así como una eminencia, como se decía antes, en el derecho, porque hizo una sobre penal y otra sobre civil. Eso no es muy usual, porque los abogados se especializan en determinada rama, pero ella hizo las dos. En un corto tiempo, además, la una tras la otra. Y pedía, además, las tesis de todos. Yeah. Y Delia Espinosa tiene dos. Una sobre cómo debe hacerse más eficiente el pago de las reparaciones civiles. Ajá. Tiene que ver con su... ¿No es cierto? Claro. Y la otra era sobre el pago de pensiones, alimentos, algo así también, que tiene que ver con el delito de omisión a la asistencia familiar. Ella ha hecho dos tesis. Sí. No, me equivoqué. La otra tesis es sobre cómo impactó la pandemia en la administración de justicia en el Perú. Son dos tesis muy interesantes y esta de qué pasó con el sistema de administración de justicia en la pandemia es un tema pues de reflexión muy importante, pasó de todo, ¿no? Así es, sobre todo en el sistema de administración de justicia. Ella tiene dos, están en SUNEDU y yo ¿de dónde las he bajado? Del repositorio. ¿Y qué dice la señora Benavides que podría ser nuevamente fiscal de la nación? Es una señora que no puede mostrar sus tesis. No, pero además hay que sumarle a eso que quienes impulsan su retorno
con una resolución que no es resolución, que no cumple ni los estándares, ni por supuesto ha respetado el debido proceso, saben perfectamente que está siendo investigada por el propio Ministerio Público, porque un juez además la ha suspendido por 24 meses, porque puede haber encabezado una organización criminal. Es decir, pretender a alguien que esté investigado por organización criminal, que llegue a administrar la institución que persigue a los criminales, es una cosa, digamos... Pero el pacto de gobierno, que está con la mayoría congresal y Dina Boluarte, necesita sacarla del camino para garantizar, a Delia Espinosa, para garantizar la impunidad que le da Patricia Benavides, que yo me pregunto, ¿no hay fiscales que han pagado sus maestrías en buenas universidades o han hecho sus maestrías en universidades públicas buenas y dirán, esta es mi jefa, Sí, pues. que tiene este examen oral? Sí. No la respetan adentro. Sí. No, pero claro, eso no importa en el esquema que usted previamente ha contado. No, estamos aquí en un esquema de captura del poder Porque que está estructurando un sistema dictatorial. Ahora, porque si uno evalúa lo que en proyección querían que ella haga con su retorno, teniendo en cuenta lo que ya hizo en el tiempo que estuvo fiscal de la Nación, es clave notar que desarmó el equipo, intentó perturbar el equipo de Lavallato, desarmó el equipo de los Cuellos Blancos, sacó al fiscal del caso Sánchez Paredes, removió a la fiscal que había el caso de su hermana. Por liberar narcos. Sacó a quien había ella misma puesto en un pedestal como Marita Barreto cuando hacía las investigaciones sobre Castillo. Pero la foto que tiene con Marita Barreto y con Harvey Colchado, sí. Ella dice, estoy con todos, y después los apuñala, porque la descubrieron. los destruye, exactamente. La descubrieron. O sea, en sus investigaciones dijeron, oye, espérate un ratito, hay varias referencias a la señora Patricia Benavides, a sus asesores. A ella no lo podemos investigar porque es aforada, pero a ver, sigamos los asesores y logran encontrar todo lo que han encontrado. Sí, es muy grave, y yo alerto al público que nos está escuchando que si sale Delia Espinosa y reponen a Patricia Benavides, ya lo que queda es o salir a la calle a protestar todos y todas, o vamos a tener que encerrarnos en un sótano. Sí. No, pero yo todavía, bueno, hay un proceso electoral hacia el 26 que puede ser el espacio en el que en realidad creo que es como un partido de fútbol con dos tiempos, pero es un solo partido. Tenemos abril, generales, octubre, regionales y municipales. Es un solo partido, porque si lo vemos aislado, no vamos a poder, digamos, enfrentar la arremetida que pueden tener estos sectores del pacto de gobierno, que van a estar envalentonados en las elecciones. Claro, no solamente para dar un dato que explica lo que usted acaba de decir. El señor alcalde de Lima, el señor López Aliaga, es parte de la coalición de que están en el poder. ¿Quién ha presentado las acusaciones? Sí, pues, Renovación Popular. ¿Quién me quiere castigar cada tanto a mí? Renovación Popular. Sí. Que por 4 meses de suspensión porque las mujeres trans usaron el baño de mujeres. Qué impresionante. ¿No? Unas señoritas que si van al baño de hombres, bueno, las acosan, pues... las pueden, o sea, digamos... Bueno, por lo menos silbar, ¿no? Una de las chicas en una conferencia de prensa posterior dijo, fue muy incómodo ir al baño de hombres. Claro. Porque me miraban mal, ¿no? O sea, agresivamente, digamos. Entonces, y estos tan ignorantes son esta gente de estos partidos, que no saben que hay hombres trans. Los hombres trans son mujeres que han transicionado hacia hombres y que tienen barba. Sí. Y cuidan mucho su cuerpo, entonces hacen ejercicios. Entonces, a ver si uno de esos hombres trans va a entrar al baño de mujeres. La van a botar a chanclazos. Sí, pues. Entonces, ni siquiera conocen de esa realidad. Ahora yo me pregunto, porque el artículo 5 de esta ley de Muñante dice según el sexo biológico. Yo le pregunté al oficial mayor y se rió porque, bueno, también era una pregunta así. Le digo, como está de moda lo del Papa y salió la película esta, el concilio, ¿cómo se llama? Sí, ya, esta, donde escogen a los papas. Sí. Y había ahí, pues, un tema con la genitalidad, ¿no? Entonces hay un palpati. Hay una figura, el palpati del Vaticano, que es el que tiene que palpar los genitales para ver quién es hombre, quién es mujer. Yo le dije al oficial mayor,
señor, ¿quién va a ser el palpati del Congreso? Porque alguien tiene que verificar los genitales de las personas antes de entrar al baño según lo que dice la ley. Claro. Le dije, ¿usted? No, yo que voy a... Ya, entonces, ¿quién va a ser? ¿El coronel de seguridad o el médico del tópico? ¿Quién? Y para empezar, nadie te puede tocar. Sí, claro. Entonces va a haber una persona en la puerta viendo, y hay mujeres trans con reasignación sexual que ya no tienen genitales masculinos. Entonces, ¿a dónde la vas a mandar? Es un despropósito absoluto, esa norma, pero es parte de un discurso universal de la derecha planetaria. Sí, ahora, también está asociado al negocio de muchos de ellos también, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos, ahora de repente al palpario se los encargamos al congresista Muñante, podría ser, ¿no? El congresista Muñante podría de repente ayudar en eso, ya que él es un... O sea, yo no he visto nunca a un congresista que celebre cada vez que hay un retroceso a las cavernas. Eso es impresionante. Cada vez que se le quita derechos a la gente, él sale, lo logramos. Igual que la pastora Aguayo. Con la Aguayo. Sí. Aguayo. Es que tiene tantos nombres. María de los Milagros. Aguayo. Jauregui. Sí. Sí, de Aguayo, ¿no? Ya. Bueno, los dos pertenecen a iglesias, que no son católicas, y por lo menos yo como católica, todos tenemos pues un pastor grande, que es el Papa. Pero en las iglesias, en las otras iglesias, que no son de religiones como el judaísmo, ¿no? Tienen pastores y tienen un concilio evangélico, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, tiene la Casa del Padre, de la pastora Aguayo, y el Movimiento Misionero Mundial, al que pertenece Muñante. Y son fuertes. Sí, no, y no claro. solo ellos. ¿Quiénes más están en ese grupo? Américo Gonza, que también tiene unas iniciativas legislativas como que... brutales. Sobre el sistema de justicia es uno de los que más ha buscado perturbar el buen funcionamiento del Ministerio Público. Tienes también a Katy Ugarte, ¿no? Tienes a Esdras Medina. Lo que quiere decir que no es ideológico, es transversal, digamos. Es transversal. Se puede disfrazar de izquierda o de derecha, no importa. Pero eso no importa. Claro. Y por eso es que votan juntos. Ajá. Porque aquí no hay ideología, sino responden a unos fundamentalismos que están reñidos con el sistema de los derechos humanos ya desde las Naciones Unidas. Por ejemplo, había un congresista, que ya no me acuerdo su nombre, que me decía, ¿tú crees en la Agenda 2030? Y digo, claro que creo. Si es la Agenda de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo. Así es. Entonces, yo creo que hay que bajar la anemia, yo creo que hay que desaparecer la tuberculosis, creo que hay que eliminar o disminuir los efectos del cambio climático. Por supuesto, ¿qué está hablando usted? Sí. O sea, quieren desaparecer las Naciones Unidas. Ahora, digamos, es... discurso de Milei, discurso de Trump, discurso de Meloni, discurso de todos los fundamentalistas. Sí. Ahora, pero el Perú es un poco más diverso, ¿no es cierto? Sí, es más diverso, y todavía la Iglesia Católica tiene una fuerza, una racionalidad, y ha dado muestras de actos de justicia, como el de disolver una orden religiosa de inmenso poder económico. Porque el sodalicio no solamente era una orden religiosa donde la gente iba a rezar, ¿no? Tenían negocios. Bueno, lo siguen manteniendo, y esa es la parte que falta. O sea, la parte más vinculada al ámbito papal, por decirlo de alguna manera, se ha resuelto, porque es lo más que puede hacer, que ha sido fundamental. Fundamental. Porque terminó siendo una coraza, una coartada, para en realidad violar permanentemente los derechos de quienes supuestamente iban a cuidar. De los más vulnerables dentro de la iglesia. Los niños, los jóvenes y las mujeres. Sí. Porque ya hay libros escritos en Argentina, por ejemplo, sobre violaciones a las mujeres. Sí. Violaciones en general, ¿no? De maltratos, etcétera. Sí, no, y eso ha sido bien importante, porque además se ha afianzado, no digo en su totalidad, pero un sector de la iglesia más bien más dialogante con la lógica Francisco y la lógica Prevost, como Monseñor Castillo, como cardenal, como Barreto antes, y el propio Prevost. El ex-obispo de Jaén, que ahora está en Piura. Vizcarra, creo. no, en Trujillo. Trujillo. Ya. Sí. Ese es un obispo
que ha caminado el río Cenepa donde no es navegable, así como es. La Misión. Así es. ¿No es cierto? Ahí no es que no es navegable y tú vas a la orilla del río. Ajá. El Cenepa arriba son montañas agrestes. Y yo le conté pues que estaba llegando, yo pedí una cita con él hace pocos meses para ver lo de la minería ilegal en el Cenepa. Que es brutal, y ¿no? le dije, de ahí para arriba es un peligro. ¿Y sabes lo que quieren hacer? Quieren volar las rocas porque dicen que eso no deja que sea navegable el río para que los hermanos saquen su papaya, su piña. Increíble. ¿Qué? O sea, la minería ilegal ya ha capturado algunos territorios, ¿no? Sí, sí. O sea, la discusión sobre la minería ilegal en Lima es de captura del poder. En las regiones es zona liberada. Zona No, liberada sí. y ya no puedes pescar en el río, ya no puedes Todo tomar el contaminado. agua de ese río, todo contaminado, y las menores de edad, las mujeres, las contratan los mineros como cocineras a chicas que nunca han visto un sol Sí. por 100 soles diarios. Claro, y entonces... Y no solo cocina. Sí, sí. Entonces Es todo terrible. eso tiene relación con el aumento de VIH en esa zona. ¿Cómo no va a haber? Ahora, ¿O pero- tú crees que los mineros ilegales que revientan el lecho del río Cenepa van a usar condón? No, pues... Esa es terrible. la realidad. No, y entonces... Y yo he estado ahí en Huampami. No, y entonces pasa que cuando se notifica a Lima sobre lo que significa ese y otros riesgos, tienes un ministro de Educación que dice que hay que ver con prudencia porque en esa zona esto es un tema cultural, es decir, hay que tratar de El no año meterse tanto. 2004 con Flora Tristán yo publiqué, y ahora voy a hacer una reactualización que se llama un libro, Invisibles entre sus árboles. Y ahí notifico con un estudio, con el número de casos y todo, de las niñas del Colegio Nacional de Huampami, que más o menos 25 niñas fueron violadas por 2 profesores bilingües interculturales, que son la élite indígena, y el director. Nunca pasó nada con ellos, el 2004. Y ahora tenemos más de 500 casos notificados. Y en el Congreso, los colegas maestros dicen que no existen maestros violadores. Sí. Pero bueno, ese es un tema muy complejo. Lo único que yo puedo decir es que antes de las denuncias actuales, el 2004, yo las notificamos con Flora Tristán, inclusive se mandaron al comité de la CEDAW, etcétera, pero fue muy difícil el procesamiento de los imputados. De los imputados. Y estamos hablando de 2004. 20 años atrás. 20 años atrás. 20 años 20 atrás. años atrás. Ahora, quisiera preguntarle en esta última parte, hace unos días ha habido un intercambio muy lisonjero entre el presidente del Congreso y la presidenta Boluarte, a raíz de la ley del turismo. El presidente del Congreso ha dicho que este respeto, resguardo de la institucionalidad que ha liderado usted, presidenta, el Congreso la ha acompañado, nosotros no estamos para criticar, ni para pelearnos, ni para obstaculizar, sino para colaborar. Claro, eso ha sido inmediatamente después de que la presidenta ha ido a Madre de Dios, de donde es el señor Salguana, y donde imagino quiere ser senador de la República, ha ido a entregar obras y qué sé yo. Pero eso ha sido una ratificación en el cargo de la señora Boluarte, es decir, lo que Salguana ha expresado es, ya no hay posibilidades de vacancia. Simbólicamente sí. Sí, o sea, ya no hay posibilidades. Su región de representación, Sí. a mi casa ha sido. Ujú. Ese es el mensaje, ¿no? Sí. Ha sido a mi casa y en mi casa has podido hacer lo que no han podido hacer en Arequipa, porque ayer la han botado a huevazos y tomatazos, Sí. ¿no? Y los arequipeños y las arequipeñas, bueno, mi papá que era arequipeño tenía de mascota un toro de pelea. O sea, no me vas a venir a mí con tonteras. Si la señora quiere entrar, la han votado. Sí. La han votado. Sí. Ahora, pero ¿qué significa entonces ese intercambio tan amigable? Que hay un Le pacto de insisto, gobierno ya, eso está. sólido. Pero que se va a mantener hasta el 26, que todo guiño, atisbo de cuidado que te podemos vacar ya se acabó, o sea, ya no hay esa posibilidad. Mira, yo soy una de las impulsoras de la Sí. vacancia, tengo 24 firmas, Ajá. voy a firmar la vacancia de Burgos también, porque es en la Comisión de Fiscalización, que dicen, concluimos en que sí hay razones para proceder con una moción de vacancia, él también está juntando, yo voy a firmar esa también, pero yo creo que el pacto de gobierno, la mayoría congresal que blinda a Dina, no lo va a dejar porque se presenta con 26 votos, pero necesitamos 87 Sí, claro, para claro. vacarla, no nos da. Pero que la gente sepa quién es quién. Ujú.
Y cuando voten en abril del 26, ¿quieren seguir viviendo así? Esa es la pregunta que yo le hago a la ciudadanía. Sí. Sin seguridad jurídica, persiguiendo a los opositores, todo va a depender de quién elija la ciudadanía. Sí, pero también va a depender mucho porque falta un año para eso, Sí. ¿no? Porque antes, usted debe haber escuchado varias veces, cuando estábamos a un año de las elecciones y había un mal gobierno, decías, mira, ya falta un año que acabe y vemos. Ahora uno dice que falta un año todavía y ya no sabe qué va a pasar. En un año puede pasar. Si en una semana pueden descabezar el Tumbarse Ministerio Público. al Ministerio Público. Entonces, yo sí pienso que ella tiene que salir porque tenemos que cortar esta estructura. Ajá. Y esta estructura está sólida entre la mayoría congresal y el Ejecutivo. Un Ejecutivo donde tenemos a un ministro del Interior que censuramos, yo estuve detrás de la censura, y mi moción de censura es la que se vota y gana, pero gana porque matan a Paul Flores, el cantante de Armonía 10. Y estos no calculaban que Armonía 10 es el corazón del pueblo, la cumbia del pueblo. Sí. Entonces ese día mismo, nunca voy a decir los nombres, de repente cuando haga mi espectáculo, porque yo no voy a hacer un libro sino un espectáculo, ¿Ah, sí? La tía lesbiana de la patria. ¿Ah, sí? Ahí voy a contar todo, Ya. todo lo voy a ¿Pero contar. es verdad? O sea, eso... Sí, no, es verdad, es un anuncio. ¿Pero dentro de cuánto? Cuando termine mi periodo, Vale. un par de meses, ping, lo presento. Ah. Ahí lo voy a contar todo. Con nombre y todo. Con nombre y todo. Entonces, ese domingo que la matan, me llaman 2 congresistas y me dicen, amiga, yo quiero firmar la moción, no la presentes sin mi nombre. Ya. Le digo, te espero, en la noche la presento. Total, ahora no nos vamos a reunir porque era domingo. Ajá. Entonces la presento y esa es la que se vota. Ya. Pero ahí también yo lo que hice fue, nombré a cada uno de los congresistas de Piura y les dije, quiero darle el pésame al señor tal, a la señora tal, que han perdido un piurano. Y entonces uno de esos se molestó y me dijo, ¿qué crees que nos vas a obligar a votar? Sí. Yo solo le digo que les estoy dando el pésame, ha muerto un piurano Claro, ilustre. es como alguien de mi tierra que muere y entonces yo me conmociono igual, Claro. al margen de que pueda tener... Eso creo que fue fundamental para que ellos tomen su decisión. Piura es muy fujimorista Sí. y el fujimorismo es parte del pacto de gobierno. ¿Y No, de es quién el era el gobierno, engreído? es el gobierno. Es ¿no? el gobierno. O sea, Keiko Y- Fujimori ha sacado, ha visto Confesiones, su espacio hoy día yo lo estaba comentando, cuando cuenta cómo su padre le dijo, tú tienes que ser la continuadora, que dice que no sabía nada de política y se inspiró en Marta Chávez, y ya más o menos uno sabe por qué es como es entonces, y después ha dicho que, en fin, que cuando le encarcelaron injusta, eso ha armado toda una historia Ujú. paralela, digamos, a la que todos conocemos, ¿no? Pero la que conocemos es la chica que opta por su papá en lugar de su mamá como víctima, ¿no? Dice, yo me quedo con mi papá. Y ella se aleja de su mamá. Cuando su hermano era congresista, ella es la que inicia el proceso por el que han condenado a Kenji. Ujú. ¿Por qué? Porque no quería que su papá salga de la cárcel. O sea, esta es una telenovela mexicana antigua, ¿no? Sí. Porque la protagonista es esta señora mala que no quiere a su mamá, no quiere a su papá, no quiere a su hermano. Sí. Y ahora viene a confesarnos que es la sucesora legítima del gran legado fujimorista. Y los peruanos apreciamos a nuestra familia, ¿sabes? Sí, no, pero además yo creo que en el caso de Keiko Fujimori, después de haber perdido 3 veces las elecciones, tendría que haber sentido la notificación, ¿no? O sea, es decir, que hay... Pero no corrige, sigue por el mismo, por la misma senda, porque Sí. si tú ves que el pueblo no te elige porque hay unas razones concretas, de repente corriges, Sí, reflexionas y dices, bueno, hay estas cosas, las voy a dejar, voy por acá. claro. Pero no. No, es que es la esencia del fujimorismo. Sí. O sea, es como Gilman me decía hace tiempo, hay gente que se puede dar una ducha española elegía y no se va a despercudir. No, No hay manera. está dentro. O sea, insiste, reivindica. Sí, reivindica. De hecho, insiste. ha reivindicado a su padre hace poco y ha dicho que le robaron la elección en el último proceso electoral. O sea, insiste en que los peruanos tomemos nuevamente nota de que son antidemocráticos en realidad, ¿no? Inclusive, una de las tradiciones políticas más serias que uno podría atribuirle a Keiko frente a su padre es lo que han hecho con la constitución de su padre.
Más de un tercio. Que yo he dicho, ¿por qué han discutido? Esta es una nueva constitución. Esta es la constitución de Keiko, que ha cambiado el corazón de la constitución del 93. Fujimori elimina la bicameralidad. Ajá. Con objetivos políticos. Más fácil es controlar una cámara que dos. Sí. Y ahora ellos regresan a la bicameralidad como el gran aporte, cuando quien destruyó la democracia en el 92 fue Fujimori, y quien hizo una sola cámara para poder controlarla a través de Montesinos fue Fujimori. Y ahora ella, que defiende la Constitución, se ha tirado un tercio. Sí. O sea, miente. Sí, bueno, digamos, ¿le sorprende? No, pero que la gente sepa, porque como ya está tan naturalizado... No, la gente sabe, por eso es que no ha ganado elecciones. Claro. No, por eso es que no gana las elecciones. Sí, por eso no gana las elecciones. Entonces, claro, por eso es que la discusión esa que se dio en el Congreso para reponer la firma del dictador a la Constitución era, digamos, un despropósito. La Constitución debería tener la firma al de inicio... Keiko, no, Fujimori. pero decir ahí, yo creo, 500 más a Keiko. Yo creo que eso resume lo que es el fujimorismo hoy día. ¿No? ¿Cómo es? Eus visita, hacer visita, 500 más a Keiko. Eso debería aparecer en la Constitución actual. Aumentar 500 más a Keiko. 500 más a Keiko. Para terminar, quiero preguntarle, entonces, ¿hacia dónde están yendo las cosas? ¿Es probable que saquen a los tal los vez fiscales en la supremos? comisión permanente, como no hay pleno, sí. En la comisión permanente más chiquita, más porcentualmente representa al pleno. Claro. Claro, es como es una muestra del pleno, muestra. Digamos. Ya, pero la pueden manejar, se puede conversar. El debate no es el mismo. Claro, es más fácil convencer al costado que cruzar, digamos, de tu bancada a la otra para hablarle. Hasta la otra para negociar algo, porque también se negocia permanentemente, ¿no? Sí. Somos pocos los innegociables. Sí, y por eso es que, claro, no la tienen a ustedes en su lista de los aprecios, pero eso es un buen dato hacia la gente, ¿ah? Porque la gente, lo que pasa es que muchos concentramos la discusión sobre lo que Lima piensa de la política en general, pero uno sale de Lima y es un país distinto, ¿no? O sea, acaba de contar que ha estado en el CENEPA, yo quiero mucho ese distrito, ¿no? ¿Ah? Cuando hice una maestría en estudios amazónicas, en la que por trabajo no pude hacer la tesis, pues escribí el libro, claro. Sí conocí casi todas las comunidades. Lo que sí es cierto, yo no he ido a la parte no navegable a la que sí ha ido el obispo Vizcarra. Ajá. Porque tienes que tener pues un conocimiento, etcétera. Pero sí conozco muy bien esa zona y ahí el Estado no está. No y para tener un dato más bien, sí. Usted que nos contaba hace un rato, ha hecho pedidos de información a la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué cosa le han contestado? El expediente completo, el expediente completo de la elección. De la elección. De la restitución. De la restitución. Y ahí el expediente completo todavía no me lo mandan. Vamos a ver qué me contestan. Ajá. ¿Son capaces de decirme que no me lo quieren dar? ¿Pero cuál podría ser el argumento? Su propia sensación de poder que tienen, si el Congreso está con ellos. Sí. Y el Poder Judicial, para terminar, si bien es cierto, no ha estado en este último tiempo como en la mira, también ha tenido episodios de confrontación con el poder a raíz de cautelar derechos fundamentales de personas que el Congreso, por ejemplo, ha inhabilitado. Por ejemplo, fueron repuestos el señor Aldo Vázquez, la señora Inés Tello, la propia Zoraida Ábalos, que ayer ha estado en el Congreso de la República. De alguna manera el Poder Judicial ha sido una contención también. Es hablarle a Juan para que escuche Pedro, es decir, al Ministerio Público para mandar la señal al Poder Judicial también. Claro, para asustarlos, pero felizmente no todos los jueces son iguales. Pues. Hay jueces valientes, hay jueces que han hecho historia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por lo menos en las primeras instancias, puedes tener jueces que digan, yo no voy a aplicar esta ley inconstitucional. ¿Qué está pasando con la ley de amnistía? No lo están aplicando. No, la de poner a los menores de edad en las cárceles de adultos, por ejemplo, no la están aplicando. Entonces, hay jueces y jueces. Sí. Y ahí yo creo que hay un grupo de jueces de la resistencia que están haciéndole el pare a el Congreso. Sin embargo, esto puede ser temporal. Claro. Y pueden empezar con este proceso
Si esto le funciona, lo van a replicar para el Poder Judicial. Sí, ¿y qué va a hacer de Susel Paredes? Ya nos ha hecho un anuncio, que va a hacer una presentación, un show, Sí. contando varias cosas que probablemente en este tiempo no se puedan contar todavía porque Claro, están para que como no me en castiguen, curso. para que no me suspendan, ya después no la suspendan. Pero políticamente... Políticamente, yo en enero renuncié a Primero la Gente, por razones programáticas e ideológicas, porque yo sí tengo bases ideológicas. Yo soy una socialdemócrata, creo en un Estado fuerte, en las libertades, pero que el Estado se concentre en los puntos centrales en los que tiene que concentrarse: acceso a la justicia, educación, salud, ¿no? Y bueno, vivienda por el tema del agua, porque en el Perú vivienda había el agua. Entonces, renuncié. ¿Qué querían en Primero la Gente? Por eso me fui. Yo voy a decir por lo que yo me he ido, lo de los demás ya no tengo nada que ver, pero yo me fui porque querían la pena de muerte, un sector importante. No reconocían los derechos de las personas LGTB y no reconocían tampoco despenalización del aborto, ni siquiera en temas concretos, como violación. Yo he presentado un proyecto de ley para despenalizar la violación en aborto incestuoso. O sea, cuando el padre viola a una niña de 11 años, ¿cómo va a continuar con ese embarazo? Si tu hermano te viola, bueno, nada. Bueno, entonces claro, pero usted sabe por qué. Si hay un pastor evangélico que tiene una acusación por haber violado a su hija 2 veces y haberla embarazado, ya sé ustedes quiénes van a ser los primeros que se van a oponer. Los mismos que ahora se han traído abajo el tema del aborto terapéutico en el Instituto Prenatal en Lima, con una persecución tremenda. En la Comisión de Salud era una cosa terrible. Que ustedes tuvieron que apoyar al director para salir ese día. Porque no lo dejaban salir. Sí. Yo lo he acompañado hasta su carro. Ya, bueno, entonces se fue por eso. Entonces yo me fui por eso, ya después viene el escándalo de las firmas, sí, que ya ese es otro tema. Ahí se fueron Flor Pablo, Alberto Belaunde, Daniel Olivares. Y bueno, ahora yo no puedo postular a la reelección, no puedo ser invitada, entonces yo no voy a participar en las elecciones generales. Y me siento tranquila. Pero no es una buena noticia, creo yo, para mucha gente que la sigue, que le gustaría, creo yo, que continúe, participe, sí, ¿no? O sea, porque yo creo que lo que hay que hacer es contribuir a que quienes han hecho un trabajo de clara representación, ¿no? Porque usted ha representado a un sector, es decir, lo que decía en campaña lo ha tratado de mantener lo he hecho, durante... todo lo que prometí que iba a hacer, he hecho. Solo que, ahora, claro, no tengo los votos para que aprueben las leyes, sí, claro, pero por lo menos hemos dado el debate. Sí, sin duda. Y no hemos retrocedido. Ya, pero entonces eso quiere decir que no va a estar en política. No, yo sí voy a estar en política. ¿Y entonces cómo? Entonces ahora yo he recibido la invitación de un partido. ¿Se puede saber cuál todavía? Sí, Cooperación Popular, todavía no me he inscrito, estoy viendo esta invitación. Cooperación Popular es, digamos... Una decisión de Acción Popular, con muchos ¿Dónde jóvenes. Está Johnny Lescano? Johnny Lescano sería el candidato presidencial. Y yo pienso que Johnny Lescano es un buen candidato en estos momentos de Perú polarizado. ¿No? Tenemos un Perú polarizado, y Johnny Lescano es una persona de experiencia, viene del sur, sí, que es difícil conseguir votos en el sur, y que conoce el monstruo por dentro, ha sido varias veces congresista, tiene temas como el de defensa del consumidor, etcétera, otros. Que fue candidato por Acción Popular. Y él mete los 15 congresistas. Él mete los 15 congresistas. No me acuerdo qué malcriadín, ya ni me acuerdo, mejor no acordarme el nombre. Y yo le dije, yo no voy a debatir contigo, le dije. Sí. Yo voy a debatir, si alguna vez, con el que te trajo acá. Pero contigo no, le dije, y me fui. Pero Johnny Lescano ha puesto a muchos congresistas, sí, no es cualquiera. Entonces yo creo que el Perú necesita más bien una figura como él, que no polarice, sino que concentre el apoyo de las fuerzas. O sea, pero entonces el que nos hace es como un anuncio de que se va a inscribir en ese partido. Sí, seguramente. Para apoyar en la iniciativa que entre otros lidera o va. Claro, porque habrán internas, Johnny Lescano. Ya, de acuerdo. Y después podríamos pensar en la Municipalidad de Lima. O sea, podría que usted... Esta sí es tu exclusiva. Ajá. Porque... O sea, usted podría ser la... podría, he tenido varias sugerencias, hasta por el TikTok, me dicen, debe ser alcaldesa de Lima. Y yo sé que es difícil, ¿no? Por todo este tema, que yo pertenecía a la gestión de Susana Villarán y tal, pero yo fui de la gente que no tengo ningún problema. ¿Sí?
trasladamos el mercado de La Parada en el segundo operativo, el exitoso, al ahora mercado de mayorista de Santa Anita, que es un mercado decente, ¿no? Y luego ordené Gamarra sin un solo herido, ni muerto, ni nada. Y cuando me molestan con los huevitos de codorniz, nuevamente, y cada vez que me pregunten por eso voy a contestar, los huevitos de codorniz estaban en unos carritos que tenían unos balones domésticos grandes. Si volaba uno de esos carritos, pero yo me levanté más de 200, que tenían las cañerías agujereadas y tal, ¿de quién hubieran sido el muerto? ¡Mío! Claro. Y conmigo no ha habido ni un muerto. Sí. Entonces, yo tenía la obligación de proteger a los transeúntes que pasaban por el centro de Lima y gracias a Dios no pasó nada. ¿Quiénes se quedaron? Las personas que vendían huevitos que tenían permiso. Bueno, entonces es un buen anuncio. Podríamos tener entonces una candidata a la alcaldía de Lima. Claro, habrán procesos internos, por supuesto. Pero es una expresión de voluntad. Es una expresión de voluntad porque yo conozco el mundo municipal desde la calle, ¿no? No, y su paso por el legislativo contribuye a esa formación, claro, porque ya sabe cómo se manejan las cosas ahí también. Para terminar, ya que usted lo mencionó, lo de Susana Villarán, lo de José Miguel Castro, ¿no? Que es un drama, o sea, digamos, al margen de lo que José Miguel Castro... en el lado humano es una tragedia. Es una tragedia. No, y que lo encuentre su padre, que también no ha sido diputado. A quien conozco y mando un abrazo, a Julio Castro Gómez. Que no habrá nada más doloroso que encontrar a tu hijo muerto. Y en esa situación, además. Entonces, yo creo que la justicia tiene que sancionar duramente a quienes han cometido delitos y quienes tienen que ser condenados, cumplir su condena. Porque nadie puede cometer delitos y no ser sancionado, como pretenden algunos de las personas que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Que conforman el pacto gubernamental. Entonces, es importante que se haga justicia y quienes cometieron delitos se castiguen. Y acá hay una reflexión. Pero usted está hablando del caso en el que él pudo estar metido con Susana Villarán. Con Susana Villarán, claro. Porque claro, yo he trabajado para Susana Villarán, en la gestión de Susana Villarán. Yo en términos personales creo que jurídica y legalmente es un caso redondo, o sea, los casos de corrupción son, me parece, muy notorios, son evidentes. Por o sea, eso ahí están. yo y las sanciones tienen que dar. Si hay sanción y hay pena, que se cumpla. Sí. Y la otra cosa importante con respecto a este proceso y a Lima es que ¿para qué recibieron esa plata? Para ganar una elección. ¿Qué importa si pierdes una elección? Pero la pierdes limpia. Yo soy de Unión Guaral. Perdemos todo el tiempo, ya estamos en la segunda división. ¿Tú crees que yo me sentiría orgullosa de que mi equipo suba a la primera división por chancar, por coimear? No, prefiero perder. Pero perdamos con dignidad. No había ninguna necesidad de aceptar ninguna plata para ganar el no. Perdíamos, nos íbamos a nuestra casa, todos felices. Claro, pero en este caso parece que era porque ya estaban tremendamente comprometidos en actos de corrupción previos. Claro, eso explica por qué la tosudez de quedarse a toda costa o de aceptar toda esta plata. Claro, por eso, en ese sentido, yo digo, ¿no? Si se pierden elecciones, sí, claro, se pierden, pues. No pasa nada. Sí. No puede ser que tú quieras ganar elecciones con la fuerza del billete. No. Así es. Bueno, estamos entonces con una congresista en funciones, pero con una potencial candidata a la Municipalidad de Lima, lo que animaría, me parece, un proceso que no hay que dejar de ver o no hay que ver separado de todo el pacto que en este tiempo está en el gobierno. Antes de irme, permíteme 30 segundos. Por esta ley de absurda de los baños, hay un artículo 5 que es el que dice que tienen que ir al baño del sexo biológico, que nadie sabe cómo lo van a ir a determinar. Estamos haciendo una campaña para una acción cívica de inconstitucionalidad. Entonces, en Flora Tristán, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Féminas, en Promsex, en mi despacho también pueden ir a firmar. Ahí están los padrones. Ya hemos comprado para 15.000 firmas, necesitamos 5.000, pero ya en las marchas del orgullo que se han hecho en Huancayo, en Trujillo, y aquí en Lima, que ha sido impresionante. Acá, hemos recolectado muchísimas firmas, porque empiezan por un grupo, por el más vulnerable, claro. Pero después van a venir por este, como decía el poema de Brecht, que no tenemos tiempo de leer. Así es. Decir. Así es. Congresista Azul Paredes, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Ha sido un gusto como siempre.
derecho, no, no.